irracional que produce la tragedia. Esquilo va a hablar desde la perspectiva de la tragedia antigua. Sí, gracias. Esquilo va a hablar, mil gracias. Esquilo va a hablar desde la perspectiva de la tragedia antigua. Es decir, que sus coros van a ser largos, coros extensos, y en esta primera obra de la trilogía, que es el Agamenón, narra precisamente el regreso del rey Agamenón de la guerra de Troya, y el coro es el coro de ancianos. Tengamos en cuenta que los epítetos de los antiguos griegos para la vejez eran espantosos. El adjetivo era la funesta vejez, la odiosa vejez. Y había realmente una referencia a la incapacidad de los guerreros ancianos para ir a la guerra y también a la, se puede decir, a la caída física en general. En esta cuestión, sin embargo, los ancianos, ya como en la Ilíada, el anciano Néstor, o por ejemplo el padre de Odiseo, la Odisea, tenían la gran dosis de la sabiduría y eran respetados. A pesar de que el héroe de Ilíada es un héroe que debe morir joven para tener la gloria, el héroe de Odiseo es el que tiene que tener la inteligencia, y les decía que la gran ruptura que se produce con la tragedia griega es que el héroe es uno ¿Cómo era? Este mundo de aparato, ya estoy superada por el mundo fantástico, gracias. Bueno, ¿de dónde salió esa voz? Si alguien vecino que está dando clases, bueno. Vieron que uno cuando va al cine en el centro siente por ahí los ruidos de las salas de al lado, es patético. Bueno, ¿me oyen ahora? Bueno, entonces, en esta cuestión, el héroe trágico es, les decía, el héroe trágico es un héroe que se problematiza. De acá va a surgir esa cuestión que se denomina dilema trágico. De acá va a surgir eso de que hablaba Jean-Paul Sartre. El hombre está condenado a la libertad, que está diciendo, estamos condenados a elegir, estamos condenados a decidir sobre aquello que queremos. Aunque estemos en la situación más infrahumana, siempre estamos eligiendo. Hasta qué hacemos con nuestra mente, qué hacemos con nuestro tiempo. Eso es lo que dice Marc Augé. Marc Augé, El tiempo sin edad, dice algo que es muy apropiado, por eso hago esta digresión. Dice que la edad no la podemos evitar, los años no los podemos evitar, pero sí podemos hacer con esa edad, con ese tiempo que tenemos, lo que nosotros queremos hacer. Cosa que a mí me parece maravillosa, ¿no? Y él pone todo el ejemplo de los gatos en las distintas etapas de su vida. Bueno, en esta cuestión les decía que la primera obra de la trilogía es el Agamenón. Agamenón es el gran héroe, el rey de reyes de Ilíada, que no se sabe bien por qué había sido elegido como rey de reyes de todas las tribus. Nosotros sabemos que la guerra de Troya tuvo lugar, ahora se dice que no tuvo lugar, pero no importa, nosotros vamos a creer que existió, y hubo un señor en el siglo XIX que demostró que algo había pasado, que fue Schliemann, Henry Schliemann, cuando descubrió restos. Entonces, Agamenón va a ir con todas las tribus hacia Troya para recuperar a Helena, dice el mito, es decir, que había sido raptada por Paris, el príncipe troyano. Según Kirk, Kirk se escribe K-I-R-K, en el mito, en los poemas homéricos, perdón, dice que la razón mitológica es muy bella, pero que la realidad es que los griegos podían no solamente proseguir, en primer lugar, con su expansión imperialista, sino que también codiciaban Troya, que tenía una buena aduana, y además de eso era justo la puerta para el Mar Negro, ¿no?
Entonces Agamenón ha ido a Troya, o sea, nos vamos iluminando, nos vamos para arriba en algún lugar, viene la radio, todo. Entonces, en esta cuestión, van los ejércitos para Troya y ya en un primer momento tienen una oposición que son los vientos contrarios en la isla de Aulis. Como no pueden seguir, Agamenón le pregunta al vidente, a Calcas, a que sabe lo que es, lo que fue y lo que será, qué es lo que puede hacer, y este le dice que tiene que sacrificar lo mejor que le dio un año. Y lo mejor que le dio el año designado por Calcas es su hija Ifigenia. Agamenón la manda a llamar a su mujer, a Clitemnestra, y ella viene contentísima porque Agamenón le engaña diciéndole que va a casar a Ifigenia, que era una criatura prácticamente, con el mejor guerrero griego, o sea, con Aquiles, con el mejor guerrero de los aqueos. Cuando llegan la sacrifican y no hay ninguna gran ceremonia, salvo esa pobre criatura que había sido la alegría de su padre y que va contenta, como contenta en cierto momento del sacrificio, y esto es bastante llamativo porque sabe que va a cumplir como con un mandato, diríamos nosotros hoy en día, ¿no? Bueno, entonces acá tenemos ya una jamardía de Agamenón, porque si bien ha cumplido con el mandato de los dioses, que se supone que era la diosa Artemisa porque le habían matado animales de ellas, de todas maneras ha sacrificado a su propia hija. Les digo que toda la trilogía esta de la Odisea, la Odisea, como la van a encontrar traducida, habla del problema de la justicia. Después Agamenón va a Troya y realmente lo que hace es un genocidio, una masacre para tener el poder. Entonces, acá también esa masacre no puede quedar impune. Tiene que haber una venganza, un cumplimiento de la justicia. Y Agamenón aparte, según el mito, esto no aparece acá en la Ilíada ni nada, sino según el mito, hasta cuando la quiso como esposa Clitemnestra, ella tenía una criatura, la arrojó al piso y la mató. Entonces no le faltaban detalles, ¿no?, a este hombre. Pero lo terrible es que, como ya veíamos a Agamenón en la Ilíada, cuando se queja porque le han arrebatado sus jeras, él no necesitaba que lo reconociesen. Y él le había arrebatado su botín de guerra a Aquiles. ¿Se acuerdan que les conté al principio, cuando estábamos haciendo referencia? Entonces él había hecho algo que no correspondía, como defenderse y decir: quiero que me reconozcan. El que tiene realmente el poder, hoy no tenemos buenos ejemplos, no tiene que estar diciendo a cada rato: miren que tengo el poder, miren que yo soy el que dirige, el que tiene a saltar por el mango, porque la gente se da cuenta cuando alguien tiene el poder. Entonces Agamenón vuelve a Troya, de Troya, y vuelve a su lugar, que no está muy bien definido, que era toda la parte de Argos y de Micenas, que ustedes deben haber visto Máscaras de Oro en los libros de arqueología y de antropología, que cuando Schliemann descubrió Micenas, creyó que eso era el tesoro de Agamenón, pero en realidad esas máscaras de oro, ese toro de oro que aparece también en Creta y demás, eran anterior a lo que se supone que fue la guerra de Troya, que se la sitúa en el 1200 a.C. aproximadamente. Entonces Agamenón ha estado realmente 10 años en la guerra, y mientras tanto Clitemnestra, su esposa, ha tenido 10 años para planear la venganza. Y además de eso, tiene amores adúlteros con Egisto, el primo de Agamenón, que también tenía leyes de la herencia que podía tener el trono de Argos y Micenas. Micenas ya, el mismo menos nos dice, la rica en oro, y es todo eso que vemos en los libros de arqueología, ¿no? Pero, es decir, Agamenón tenía todo su bagaje de culpas,
y Clitemnestra también. Es decir, porque realmente para el adulterio femenino está totalmente condenado. Ellos podían tener las esclavas y demás, pero el adulterio femenino ya está condenado en los mismos dioses, como aparece en el episodio de Afrodita y Marte en el libro de la Odisea, cuando Hefestos los llama a todos los dioses para que vea que Afrodita anda con Ares. Fantásticos son estos griegos, ¿eh? ¿A quién ponen al lado de la diosa del amor? El dios de la guerra. O sea que aparece realmente una batalla, ya lo que están diciendo, de entrada. Bueno, en esta cuestión volvamos a Agamenón. Agamenón ha estado 10 años en la guerra. Mientras tanto, a Clitemnestra, que hoy es lo que hoy llamaríamos una mujer fálica, ha ejercido el poder, tiene su amante y se ha pasado 10 años tranquilísima sin tener que aguantarlo a Agamenón, seamos claros, ¿no? Entonces, en esta cuestión, no, y acá voy a algo mucho más profundo, que ella ha tenido tiempo de planear la estrategia, la venganza de alguien que hasta la engañó, mató a su hija, a su propia hija, que era una criatura, la engañó hasta para matar a la hija, y realmente va a tener que abandonar el poder y va a perder todas las prerrogativas que en este tiempo tuvo. En esta cuestión, yo no sé si ustedes recuerdan una película que dieron hace muchos años, que se llamaba, era con Albert Finney, y se llamaba La traducción de Wordsworth, y era, la traducción era como, más o menos como la lección del maestro, que empezaba con ese gran actor inglés que estaba sentado en un banco en Eton, y era un profesor al cual todos los alumnos le temían. ¿No se acuerdan? Que el chiquito le regala una traducción del Agamenón de Esquilo, una traducción del poeta inglés, y él es totalmente vilipendiado, porque él, que había sido un profesor temible, está totalmente rebajado por su mujer, que lo traiciona con el profesor de ciencias biológicas, por las autoridades que van a reemplazar los estudios clásicos con más programas científicos, y por su propia mujer, por los demás, por las autoridades, y por los alumnos mismos que lo han tenido en una imagen de terror que no correspondía para nada. Si no la vieron, yo se la recomiendo, porque debe estar en YouTube o algo así, es una gran película. En inglés era la traducción de Wordsworth, y igual la tengo que buscar, si no se los busco y les digo después. Era el actor Albert Finney, que ha sido uno de los mejores actores de su generación. Sir Laurence Olivier dijo que era uno de los mejores actores de esa edad, de esa generación, ¿no? Que se murió hace poco, se murió hace, no, nada más de 3 años. Esto de la pandemia nos descolocó a todos temporalmente, ya no sabemos cuándo pasaron las cosas. Bueno, en esta cuestión hay un momento dado en que los alumnos están leyendo el Agamenón, y él, directamente del griego, y él les saca el libro y les dice: usted no puede leer así. Dice: usted está leyendo la voz de una mujer que acaba de matar a su esposo, porque eso es lo que hace Clitemnestra, lo mata Agamenón. Ha tenido tiempo de preparar todo el asesinato, y cuando comienza la obra, comienza con un prólogo donde está el guardia en la terraza viendo las estrellas, cansado de ese trabajo de años, esperando que vuelva su amo, y dice en un momento dado que no puede hablar, que no puede decir todo lo que le extraña a su amo, que el palacio ya no es lo que era, y dice inmediatamente un dicho antiguo que es como diciendo que no puede hablar: un buey pesa sobre mi lengua. Qué imagen, ¿eh? No puede decir una sola palabra. Un buey pesa sobre mi lengua. Y es ahí cuando está esperando, que quiere que su amo, que su rey Agamenón vuelva, que empieza a ver desde lejos las fogatas que se prenden y se apagan. Es decir, Clitemnestra era inteligentísima, le diría yo, ¿eh? Es decir, más en la antigüedad, para destacarse tenés que haber sido una mujer brillante, ¿eh? Safo, Clitemnestra y demás, así son mujeres que han sido únicas dentro de la historia. Y era tan brillante que se le ocurrió que cuando ganasen en Troya tenían que prender y apagar fogatas desde lejos para darse cuenta
de que ellos habían triunfado. Imagínense que nos vamos desde Troya, al lado del Mar Negro, a Atenas, o sea, al sur de la península griega. Entonces, cuando ve y empiezan a festejar, es ahí cuando Clitemnestra se entera y les va a indicar a los ancianos que han triunfado, que han ganado la guerra de Troya. Y por supuesto, todos festejan y Clitemnestra empieza a aguardar la llegada de Agamenón. Agamenón llega, llega triunfante, y acá hay un manejo tan magistral de Esquilo, porque Clitemnestra lo engaña tanto como Agamenón o más la había engañado a ella. Porque ahí dice, te he esperado como una perla fiel, que de acuerdo al chimento que les pasé, no ha sido así. Dice, y le pone, todo, saca la casa afuera. Y esto es bastante pertinente, porque pone una alfombra roja y al lado una red dorada de oro para homenajearlo, ¿no? O sea, lo recibe con todo. Pero ¿cuál es la cuestión? Que la alfombra roja no es como la alfombra de los Oscar. En la antigüedad estaba destinada a los dioses y no se la podía pisar. Yo ya les dije que cuando Aristóteles un siglo después diga que el hombre es un zoon politicón, que el hombre es un animal político, está diciendo que el hombre no puede considerarse un dios ni una bestia. Entonces, cuando se pisa la alfombra que corresponde a los dioses, es que te crees un dios. Bueno, Agamenón primero se niega totalmente, y inmediatamente después, no sabemos bien por qué, va y pisa la alfombra. Y en esto quiero ser bien clara, es decir, porque si bien estaba dicho que Agamenón no lo iba a pisar, hay una posibilidad de que él no lo hubiese hecho. Porque todos se habla muchísimo del fatalismo griego, pero el fatalismo griego lo que está indicando también, que no es tal para mí, yo he hecho todo un trabajo sobre eso negándolo, es que vos podés elegir, que vos también decidís. Hablando mal y pronto, que uno también se joroba. Es decir, que es uno el que va directo hacia lo que no tenía que ir, sabiéndolo por ahí, sabiéndolo. Nunca nos pasó en la vida, ¿no es cierto? Bueno, directamente. Entonces, en esta cuestión, Agamenón pisa la alfombra roja, y es en ese momento cuando Agamenón se siente un dios, cuando adquiere la categoría de dios. Y eso no puede ser y va a ser castigada, la hibris, la desmesura, el exceso de creerse un dios cuando es apenas un hombre. Eso correspondía a los dioses. Y acá va una cuestión que es muy interesante, porque en el siglo XX la pragmática, una de las teorías lingüísticas, va a decir que un texto, para que sea texto, tiene que ser coherente. Bueno, cuando Agamenón ha llegado también, esto me olvidaba, con su botín de guerra, con Casandra, que era una princesa troyana. La princesa troyana Casandra, hermana de Héctor, era bellísima. Y Apolo, para seducirla, le dio el don de la profecía. Pero cuando quiso tener relaciones con Casandra, ésta se negó, y aquí viene algo que me parece bellísimo. Ya no podía quitarle lo que le había dado. Esto es fantástico. Los dioses o la gente no te puede quitar lo que te dio. Entonces, ¿qué hace? Como no le puede quitar el don de la profecía, hace que nadie le crea, que crean que está loca. Entonces, cuando Casandra llega con Agamenón, que van en el carro triunfal, entrando en la ciudad, ella va presagiando que lo van a matar, que va a ser un desborde de sangre, y que a ella también la van a matar. Pero a ella no le importa, porque está sintiendo que está vengando a todo su pueblo a través de esa muerte. Entonces va gritando y nadie le cree, tanto que en otras tragedias aparecían pobre Agamenón que se ha buscado una loca. Sucede también, esos discursos no son tan difíciles de encontrar por la vida, ¿no? Bueno, pero Agamenón llega triunfante, y cuando baja y luego pisa la alfombra y se cree un dios, ya ha marcado su condena. ¿Y dónde lo mata Clitemnestra? ¿Cuál es el lugar en que estamos menos defendidos? En el baño, en la pileta, con una espada
la corta, lo va a atrapar, a cazar como a un animal con una red, con una cuchilla chica se la clava y el agua está teñida de sangre, roja de sangre, con lo cual, fíjense, la desmesura de la alfombra roja y la red de oro se complementa, es coherente con la sangre de Agamenón y con la red que lo ha cazado como a un animal. Agamenón cazó a la hija, cazó a los... Estoy exagerando para que se distinga, ¿no? Porque si no parecen homónimos y no lo son. Cazó a todo un pueblo y él ha sido cazado, la venganza se ha cumplido. La obra termina, y acá es lo que les decía de referencia a esa película inglesa, que se las recomiendo porque es excelente, porque aparte del discurso final de él, como profesor que había sido un violento y que no había cumplido el sueño, es un paradigma para los profesores, cuando dice que el profesor, cuando dice que él estaba ahí para darles, no para ser el temible. Hay dos bancarios, uno bancario y otro que está en la política, y dice, todavía nos da miedo verlo. Porque era una figura que infundió terror, no fue un buen docente, pero que es el que le ha arrebatado el libro al alumno diciendo, usted está leyendo el texto de una mujer que acaba de matar a su marido. Como si no puede estar tranquilo, no puede estar leyéndolo con una soltura y naturalidad. Y ahí es cuando Clitemnestra recibe el gran reproche del coro de ancianos, horrorizados por el crimen, y Clitemnestra la verdad les dice algo muy legítimo. ¿Por qué no gritaron así cuando él la mató a Ifigenia? Cuando él la mató a la hija. Cuando él la mató a Ifigenia. Ahí no noté el nombre. Cuando él la mató, es decir, los ancianos ahí no gritaron. Están gritando por la muerte del rey. Pero cuando él mató a su propia hija, una criatura de aproximadamente 10-12 años, más no tendría Ifigenia, después la leyenda de Eurípides de la Salve la hace ir a una tierra de bárbaros, a Tauris y demás, y dice que en el momento de la muerte la diosa Artemisa la arrebató y la cambió por una cierva blanca, pero eso entra también dentro del mito, pero lo real es que él ha matado a su hija, a su propia hija. Entonces, acá en esta cuestión, Clitemnestra está reclamándole a los ancianos cómo no gritaron así cuando él la mató a su propia hija. Reclamo totalmente justo para mí. Bueno, y Clitemnestra queda totalmente airosa. Egisto apenas ha participado, al lado de ella, que es brillante, él es un pelele, diríamos nosotros. Y nos vamos a la segunda obra. Nos vamos entonces a las coéforas. ¿Qué pasa? Las coéforas son las que hacen las libaciones sacrificiales para los dioses. Las coéforas son las que va a invocar Clitemnestra, que con la culpa ha tenido un montón de pesadillas. No puede dormir y se le aparecen las perras de la venganza, las eriñas, para reclamar por el asesinato que ha cometido. Entonces, ¿qué hace? Y lo que hace uno cuando le pasa algo, uno empieza a rezar a su manera, como sea, ¿no? A una persona ateo te dice, ay Dios mío, cuando te pasa algo, ¿no? Entonces tenemos el Agamenón y las coéforas, que son estas mujeres que van a hacer las libaciones a los dioses mandadas por Clitemnestra, que no puede dormir del miedo, de la desesperación con las pesadillas que tiene por las culpas, diríamos nosotros, ¿no? Entonces, fíjense que esto es bastante interesante si lo ven acá, porque acá tenemos Agamenón, Clitemnestra, y va a aparecer un nuevo personaje que es el hijo pequeño, que habían enviado, cuando pequeño, para proteger su vida, Orestes, que tiene que vengar a su padre, que tiene por los mismos dioses que cumplir con la ley del talión, sangre por sangre, ojo por ojo, diente por diente. Y aparece el incógnito, es decir, no lo ven desde que era muy chico, no lo reconocen desde que era un niño prácticamente, y aparece con su amigo Pílades. Fíjense que esto es bastante interesante, les decía, porque tenemos esta familia, Agamenón, Clitemnestra y Orestes. Agamenón asesinado por Clitemnestra,
Y Orestes, que tiene que cumplir con el mandato de los dioses, vengar a su padre, aunque se trate de su misma madre, y matarla. Fíjense que esto es la antítesis del personaje de Odiseo, Penélope y Telémaco. Es decir, acá sí podemos hablar de una familia, acá podemos decir de la antifamilia. ¿Me comprenden? Entonces, en esta cuestión, en las coéforas, vuelve Orestes con su amigo Pílades y ve a las coéforas que van a realizar las libaciones. Fíjense que es tan perfecto Esquilo que en la primera obra, en Agamenón, veíamos al vigía en la torre guardando la polis esperando a su rey. Acá, en las coéforas, vemos el escenario vacío y en el medio de la orquesta está la tumba de Agamenón, como para que no se olviden que tienen que vengar la muerte de Agamenón. O sea, lo que vos ves en la primera obra es la torre del palacio, la terraza del palacio. Y acá ves, como diciendo, acá la ciudad vuelve a estar para el rey. En cambio acá ves la tumba, hay que cumplir con la venganza por la muerte del rey. Entonces, Orestes llega con su amigo Pílades, que viene de Delfos, y no se muestra, no se manifiesta, sino que ve a las coéforas, entre las cuales está su hermana Electra, que van a realizar las libaciones, y él ha dejado un rizo de su pelo en la tumba del padre, y que Electra se da cuenta porque tiene el mismo pelo. Vieron que si hay algo identificatorio es el pelo, ¿no? Familiarmente, no sé ustedes, pero yo por ejemplo tengo el pelo de mi madre con uno de mis hermanos y los otros dos, bueno, muy democráticos, tienen el pelo de mi padre, ¿no? Pero es tan identificatorio como si ese color es el pelo de tal familia, ¿viste? Esos rojos, así, como si esos tienen ese pelo, o el pelo así, depende. Ella ve, Electra ve el rulo y lo identifica, y se unen frente a la tumba y empiezan a planear la venganza que Orestes va a llevar a cabo por mandato del dios Apolo. Les digo porque en esto, los griegos eran muy claros, también le echaban la culpa a todos los dioses, decíamos claro. Acá le somos más precarios, pero bueno, le echamos la culpa al otro. En esta cuestión, Orestes va a matar a su madre, que en un momento dado, cuando la reconoce, le empieza a decir que no la mate. Le empieza, diríamos nosotros, a argumentar. Pero Orestes primero lo mata a Egisto y después la mata a Clitemnestra. Y ahí es cuando empiezan las perras de la venganza al final de la obra con sus gritos a aparecer, porque tienen que vengar la muerte de una mujer que ha sido encima asesinada por su propio hijo. En la tercera obra, las Euménides, el escenario es totalmente terrorífico. Estamos en uno de los oráculos más famosos de la antigüedad y en un lado están, en el templo de Apolo, está Orestes desesperado, tirado sobre los escalones, con las manos ensangrentadas y la espada ensangrentada con la que ha matado al amante de su madre y a su propia madre. Y del otro lado están las erinias, las perras que eran pájaros terroríficos y demás, durmiendo. Y ahí empieza la gran desesperación de Orestes, y ahí es la gran intervención de los dioses, y es la marca que construye Esquilo, que en ese momento la ley del talión se puede decir que había desaparecido, entre comillas, desaparecido, de la ciudad de Atenas. ¿Por qué? Porque se había instaurado el juicio político. El juicio político que estaba manejado en el Areópago, o sea, en una roca dedicada a Ares, el dios de la guerra, porque un juicio implica una batalla, un agón, por eso es marca directamente. Entonces, en esta cuestión, Orestes va a ser juzgado ahí
Y cuando votan, las eriñas que están pidiendo la venganza, que están pidiendo el resarcimiento, el voto humano es parejo. La que desempata es la diosa Atenea, la que lo absuelve a Orestes, que parece un final feliz para una tragedia. Y digamos que en general Esquilo, a pesar de lo trágico, siempre tiene unos finales optimistas, diríamos nosotros, unos finales positivos. Me acuerdo que un profesor de Buenos Aires decía que era terrible pensar en esto, pero nadie sabe qué pasa por el interior de Orestes, que ha llegado a algo tan brutal como matar a su propia madre. Yo siempre con humor negro se los digo a mis hijos: madre hay una sola, Dios gracias, porque dos serían espantosos, ¿no? Realmente. Pero en fin, en esta cuestión, y ahora sí vamos a ir, piensen que esta obra se estrenó en el 458 a.C. Coloquémonos en esa perspectiva. Ir al teatro griego, ir a estar ahí y empezar a ver ese drama que duraba horas, estaban todo el día, porque eran un día. Después venía un drama de sátiros que se supone que era una obra sobre Proteo, que por supuesto se ha perdido, y eran todos los festejos en las fiestas de la primavera. Esto ha sido recorrido hasta, por ejemplo, por trágicos posteriores. Por ejemplo, Eurípides va a escribir Electra, hablando de la hija de la Melanie Clitemnestra. Jung, el psicoanalista, va a tomar la cuestión de Electra como la que odia a la madre, que es cierto porque la ha matado al padre. Después se quedó el complejo de Edipo para todos, hombres y mujeres, pero en realidad era el complejo de Electra, que es el que manejó Jung. Y es una obra que ha sido recorrida hasta por Jean Cocteau. En la Argentina, Sergio de Checo, que se murió hace unos pocos años, hizo precisamente El Reñidero, basado también en la obra Electra. Jean Cocteau escribió una Electra, es decir, ha sido representada al infinito. En esta cuestión vamos a ver que Esquilo tuvo un éxito total. Vamos a ver si puede ser esto. A ver. Ah, sí. Acá vemos algo que ya habíamos hablado cuando vimos lo de tragedia. ¿Qué es? Sí, cómo no. Espera. ¿Lo pueden ustedes? El teatro de Esquilo. Para que podemos perder los cables. Bueno, el teatro de Esquilo va a proporcionar toda una teoría democrática. Es decir, cuando hablamos de democracia hablamos de demos, pueblo, kratos, poder. Me río porque él con sus etimologías. Esta mañana estaba a la madrugada haciendo un trabajo y me acordaba de vos porque empecé con las etimologías. ¿Cómo ayudan, ¿Cómo ayudan para clarificar las cosas? Bueno, es una democracia totalmente distinta porque es una democracia directa. Por eso aparecieron los sofistas, para enseñarle a los habitantes de la polis a defender sus ideas, ¿no? Este teatro, que tiene toda una teoría democrática, es lo que el profesor Rodríguez Adrado, el doctor Rodríguez Adrado, que ya murió, tenía un carácter totalmente sagrado, o sea, estaba ligado a los dioses. Y esa conciliación de los diversos estamentos estaba llevado a cabo por los mismos dioses, es decir, que había una justicia protegida por la divinidad. Cuando uno empieza con las cuestiones religiosas también, hay algo sagrado, que es una teoría muy optimista, hay algo mucho más sagrado. Yo me acuerdo de un conocido mío, digo conocido porque después me peleé porque era más loco, terrible, pero era brillante poeta. Me estoy refiriendo a que en paz descanse. Bueno, te voy a nombrar porque yo dije que te iba a nombrar, Mario, cuando repitiese esta idea, Mario Trejo. Ustedes se deben acordar de Los pájaros perdidos, de Piazzolla. Y decimos, los pájaros perdidos, bueno, el que hizo la letra es de Mario Trejo, que era un gran poeta. Pero era terrible cuando empezaba a pelear una violencia total. Y él un día le preguntó: Mario, ¿vos creéis en Dios? Siempre lo repito porque me pareció genial, ¿Vos creéis en Dios? Sí, por supuesto. Dijo que los intelectuales es como un desmedro decir que se cree en Dios por toda la teoría cientificista y demás. ¿Y por qué? Entonces me dijo un argumento que me pareció una frase muy buena: porque tiene que haber alguien que dé cuenta de todo esto. Y a mí me pareció impecable, ¿no? Entonces, en esta cuestión, esta justicia, según Esquilo, está protegida por la divinidad.
La primera representación de Thespis data del 500 y pico, del 534. Y para Gilbert Murray, un gran crítico inglés, el verdadero creador de la tragedia es Esquilo. ¿Qué pasa? ¿Por qué lo considera como el creador de la tragedia? Porque en Esquilo se dan tres factores. Uno es la elevación del lenguaje y del estilo. Otro es la fastuosidad de la escenografía y el otro es la puesta en escena, y esto es para mí lo que a mí me fascina de Esquilo, la profundidad del pensamiento. Cuando uno empieza a leer a Esquilo, de pronto dice, tiene una vigencia tal que está hablando como para el día de hoy, ¿no? Es una genialidad total. Bueno, sigamos. Entonces, acá tenemos Agamenón, ¿no? Fíjense que este es un cuadro de Guérin donde Clitemnestra titubea antes de matar a Agamenón. Muy piadoso el pintor, porque Clitemnestra no titubeó. Clitemnestra no titubeó. ¿Lo pueden ver o se los estoy tapando yo? A la derecha vemos precisamente... No salió nada a la derecha no salió nada. Bueno, a la derecha había un vaso antiguo de cerámica. ¿Por qué no sale esto? Bueno, vamos paso por paso, como ya que el destripador, decía una amiga mía. Acá vemos realmente las coéforas, Orestes a punto de matar a Clitemnestra. Después, más adelante, vemos en las Euménides este cuadro magnífico de Orestes perseguido por las furias, por las eriñas, que no son otra cosa, psicoanalíticamente hablando, si basamos una perspectiva psicológica, que las culpas persiguiéndolo, ¿no? Y en esta cuestión vamos a ver que acá tenemos el juicio de Orestes, donde los tres lugares que se realiza en el Areópago es esa roca, y donde la que dirige todo el juicio es la diosa Atenea, que es la diosa de la guerra no cruenta, que es la diosa de los artesanos, y que es la que nace, ya les había contado yo, de la cabeza de su padre Zeus, que es la inteligencia. Es decir, la inteligencia está representada en la diosa Atenea, que es la que va a dirigir el juicio realmente. Y acá están fragmentos de las Euménides que me interesa destacar, que dicen lo siguiente: no elogies la vida sin control, ni la sometida a tiranía. Fíjense, no elogies la vida sin control, ni la sometida a tiranía. Acá está haciendo la clave de la oposición, el laissez-faire o en la pata encima. La deidad otorga la victoria siempre al término medio, pero lo demás lo conduce de un modo distinto. Esto es un gran anticipo lo que va a decir Aristóteles posteriormente, la verdad está en el justo medio, Es decir, como ni un gobierno despótico, tiránico, ni un dejar de hacer cualquier cosa. Inmediatamente dice, hay una sentencia que viene al caso, y acá está la hibris, ¿no? La soberbia. La soberbia es realmente una hija de la impiedad, pero de la salud del alma procede la dicha amada por todos y muy deseada. Repito, la soberbia es realmente una hija de la impiedad, pero de la salud del alma procede la dicha amada por todos y muy deseada. Esto es todo Esquilo, copiado textualmente en la traducción de Gredo que ustedes pueden encontrar en internet. Más adelante dice, el que sea justo por voluntad propia y sin que lo obligue la necesidad, no será un hombre carente de dicha y nunca podrá llegar a perderse del todo. Maravilloso, si uno lo piensa, ¿no? Repito, el que sea justo por voluntad propia y sin que lo obligue la necesidad, no será un hombre carente de dicha y nunca podrá llegar a perderse del todo. Más adelante, las Eriñas y en las Euménides, pero el que se revela con audacia, conculcando la ley, y en tropel amontona innúmeras riquezas mediante violencia y sin justicia, digo que,
con el tiempo recogerá la vela cuando de él se apodere la angustia al rompérsele el mástil del barco. Acá está, bueno, tenemos unos varios candidatos para que le suban al barco y se rompa el mástil, ¿no? Realmente vamos a hablar, repito, pero el que se revela con audacia, conculcando la ley y en tropel amontona innúmeras riquezas mediante violencia y sin justicia, digo que con el tiempo recogerá la vela cuando de él se apodere la angustia al rompérsele el mástil del barco. Acá aparece una de las grandes metáforas de la antigüedad que sigue hasta nuestros días, que son las metáforas del barco. La vida como un barco que hay que manejar con las velas y con el timón. Es una imagen queridísima que ya viene desde Homero, ¿no? En esta cuestión, este buen señor Esquilo, ¿cómo? Qué contemporáneo. Sí, bueno, acá lo pone, sí, totalmente. Por eso decía el profesor Porati una vez, y yo lo he tomado de él realmente, que decía, a mí me apasionan los griegos por la interpelación constante que plantean. Vos siempre te dan esa cuestión de preguntas que nos hacemos humanamente todos, hasta nuestros días. Atenea, en la colina de Ares, en el momento de dictar sentencia, dice, aquí, el respeto de los ciudadanos y su hermano el miedo los disuadirá de cometer injusticia, tanto de día como de noche, mientras que los propios ciudadanos no hagan innovaciones en las leyes. Porque si contaminas el agua clara con turbias corrientes y fango, jamás hallarás que beber. Parece escrito para ahora, ¿eh? Impresionante. Repito, aquí el respeto de los ciudadanos y su hermano el miedo los disuadirá de cometer injusticia, tanto de día como de noche, mientras que los propios ciudadanos no hagan innovaciones en las leyes. Porque si contaminas el agua clara con turbias corrientes y fango, jamás hallarás que beber. Y sigue. A esto a mí me encanta, le digo, Francisco, me emociona aparte. Aconsejo a los ciudadanos que respeten con reverencia lo que no constituya ni anarquía ni despotismo, y que no expulsen de la ciudad del todo el temor, pues ¿qué mortal es justo si no ha temido nada? En cambio, si con temor sentís, como es justo, ese respeto, en ello tendréis un baluarte que vendrá a ser la salvación del país y de la ciudad, como ningún otro pueblo puede tenerlo, ni entre los escitas, ni en las regiones de Pélope, o sea, en todo el Peloponeso serían las regiones de Pélope. Lo repito esto último, aconsejo a los ciudadanos que respeten con reverencia lo que no constituya ni anarquía ni despotismo, y que no expulsen de la ciudad del todo el temor, pues ¿qué mortal es justo si no ha temido nada? En cambio, si con temor sentís como es justo ese respeto, en ello tendréis un baluarte que vendrá a ser la salvación del país y de la ciudad, como ningún otro pueblo puede tenerlo, ni entre los escitas, o sea, los que están en los límites de la península, ni entre las regiones de Pélope, o sea, entre ellos mismos. En esta cuestión, que aparece todo al final de las Euménides, esta obra me acuerdo que se dio, lo dio uno de los grandes directores del teatro moderno, Peter Stein, en el Festival de Teatro de Caracas en 1987, hizo la obra, respetó totalmente el texto, no cambió el texto, y le puso a todos los actores viviendas tipo túnicas mediterráneas, muy sencillas, muy simples. Bueno, hasta se largó a llover y la gente se quedó todo el día viendo la tragedia, las Euménides, porque es un drama político, es un drama con una vigencia total. Es decir, uno no dice esto fue escrito hace 2500 años, dice esto es que está escrito para ayer, para hoy, para esta mañana. Entonces, en esta... Uy, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué? Ah, soy yo con mi... Perdón, siempre he tenido complejo de libélula, no, mentira. Bueno, ahí está. Ahí sigo acá. En esta cuestión vamos a ver que dice Atenea: establezco este tribunal insobornable, augusto, o sea, por encima de todo, protector del país y
siempre en vela por los que duermen. Fíjense la grandeza, ¿no? Como diciendo, hay algo que está más allá, que va a estar en vela que ustedes estén durmiendo. Que es la vocación de justicia y de verdad que tenemos todos, ¿eh? Eso lo tenían bien claro también los masones, por ejemplo, la masonería del siglo XIX, los padres del teatro también. Me he alargado en esta exhortación a los ciudadanos para el futuro, pero ahora debéis poneros en pie, tomar el voto y dictar sentencia, respetuosos con el juramento. Dicho está todo. Clarísima la diosa Atenea, ¿eh? Realmente. Entonces, en esta cuestión, ven abajo, lo están juzgando, las que tienen las víboras son las eriñas, ¿eh? Que, es decir, eran temibles, algunos las ponen con el pelo de serpientes, pero eran seres temibles que dice la leyenda que cuando aparecían las eriñas eran tan terribles que los niños lloraban y las mujeres abortaban. En esta cuestión vamos a ver, y acá cerramos esta parte, que dice, el equilibrio entre el poder y el pueblo es el equilibrio de la democracia, repito. El equilibrio entre el poder y el pueblo es el equilibrio de la democracia. Ni anarquía ni tiranía es el lema de la obra, pero la justicia de Esquilo no es igualdad, sino que es reconocimiento de un orden. Hay un mundo ordenado que hay que mantener, que hay que preservar, que hay que defender. El rey, y esto me encanta también, el rey o el poderoso deben persuadir al pueblo, no forzarlo. El pueblo a su vez tiene derecho a aconsejarlo a aquel, a tratar de persuadirle. Fíjense cómo es una relación de ida y vuelta lo que está marcando Esquilo, la modalidad que tiene esto, Y además, debemos decir que, como decía Nestlé, ya se los nombré la otra vez, la tragedia enseñó a la ciudad a mirarse, como hoy nos enseña a nosotros, seres humanos, a mirarnos. Esto es la Orestiada a grandes rasgos. Yo se los recomiendo, cuando uno está agobiado por la injusticia, leer esto es algo que purifica, porque realmente ha habido gente justa y muy justa. Es decir, lo que pasa es que en esta cuestión del relativismo, en la cual estábamos, precisamente el trabajo que hice a la madrugada era sobre eso, es cuando uno se vuelve a preguntar, como en este conflicto que se ve en la tragedia, el conflicto totalmente actual de los antiguos valores con los nuevos valores. Esa tensión constante que es la evolución de la humanidad y que cada vez está más acelerada por el avance científico fundamentalmente, ¿no? Y por todos los conflictos que vemos. En eso lo decía Angélica, que era una mujer muy lúcida realmente, Angélica Borodiller. Hay 4 temas de la literatura, decía ella. Son la vida, la muerte, la vida, la muerte, el amor, la guerra. Y en realidad esos son solo 2, la vida y la muerte. Es decir, Esquilo lo estamos leyendo 2500 años después de su existencia, cosa que a mí me conmueve también profundamente, no solamente en los textos literarios, en la música, que uno puede estar disfrutando músicas de gente que se fue hace siglos, por ejemplo. Y en esta cuestión, lo que me parece fascinante es el imperativo por la justicia, que ahí coincido con Aristófanes, que es el gran maestro de los tragediógrafos, porque vamos ahora a ir a Sófocles, que es el momento pregnante. ¿Se acuerdan del discóbolo? Que está en el momento pregnante, en el momento preciso, con toda la musculatura lista para tirar el disco. Cuando uno ve a un gran jugador de tenis, Federer, Nadal, no necesitan ya pensar cómo van a poner el cuerpo, ya lo tienen tan interiorizado. Cuando Saramago decía que él ya no pensaba que estaba haciendo literatura cuando escribía, pero sí lo pensó cuando era chico, porque la familia de Saramago era analfabeta, y él también lo era. Es decir, es una transformación total lo que él logra, pero después ya está en la incorporación, la profesionalización, le digo yo, para ser bien académica y teórica, ¿no? Pero esa cuestión que vamos a ir a un Sófocles, que va a ser el momento pregnante, el momento preciso, el más exitoso de todos, ya les dije, la pegó en todo, decían que era un Eucolos, un panza llena, era bello, era exitoso, era reconocido totalmente, y después viene el pobre Eurípides, que está influenciado por toda la sofística,
y que va bien con estos tiempos relativistas, y ya les dije que un crítico inglés dijo: Sófocles pintaba a los hombres como deberían ser, Eurípides como son realmente. A mí el que más me gusta es Eurípides, si le tengo que decir confesionalmente, que no lo hizo Eurípides, porque habla muchísimo sobre las mujeres, pero ya les dije que a Eurípides le pasó de todo. ¿Se acuerdan que les conté que después terminó devorado por los perros cuando salía a caminar en Macedonia, ¿no? Y que aparte era feo, no era exitoso, se supone que se fue por todas las oposiciones que recibía y por las tomadas de pelo. Aristófanes lo agarra realmente para la burla total en las tesmoforias, como diciendo que protege a todas las mujeres, que también nos daron con todo, porque dice que las mujeres somos borrachas, robamos el vino de la cena y demás. No tenemos mala prensa con Aristófanes, pero marcan un momento que apenas les digo, duró 80 años, pero que es totalmente innecesario volver a releerlo porque son momentos de grandes transformaciones. Y cuando aparecen momentos de grandes transformaciones, el arte, la filosofía lo dicen. Y acá lo vemos. ¿Alguna pregunta? ¿No llegaron los brujos de antes? Estamos fantástico. Claro, que no leí la parte de la tragedia. ¿Alguna pregunta? Cuando se hacía la representación, ¿se hacían de las tres o de una sola? De las tres, más el drama de sátiros. Era como el cine real cuando éramos chicos, ¿te acordás? Así directamente. ¿Se acuerdan que íbamos al Gran Cine Gran Urquiza, que ahora es una plaza de estacionamiento del Coto? Y que íbamos al cine real. Me acuerdo que un compañero mío de la facultad, que fue secretario académico, Maquinistián, decía que su mamá preparaba los sándwiches y se iban con toda la familia al parque del cine real a ver las películas. Y a nosotros también, a nosotros nos enchufaban en el Urquiza, yo a mis hijos en el San José, me acuerdo que íbamos los días de lluvia, aparecíamos todas las madres cuando nos conocíamos, con todos los chicos a largarlos al San José. Entonces era una sesión completa, no era como ahora que vas a ver una película. Es decir, allí venían las tres tragedias, la comedia y el drama de sátiros. Y era una fiesta en que convocaba a todas las tribus de alrededor, tanto que había, cuando empiezan a hacer los primeros teatros posterior a la época de Esquilo, ahí podían entrar más de 17.000 personas sentadas. Porque hacen ese teatro con las piedras, que nosotros vemos que es el teatro de Epidaulo, que recién es del 350 a.C. aproximadamente. Después se le cayeron todas las tablas de madera. Pero acuérdense lo que habíamos dicho, que este teatro surge en el Ágora, en la plaza pública. Pérez Reverte dice que nuestra gran plaza pública es el mar Mediterráneo. Y van a ver que empiezan a pensar, todos tenemos alguna conexión con el Mediterráneo. Algunos de nuestros ancestros han sido vecinos del Mediterráneo. La gran plaza pública es el centro en el cual se reúnen los pueblos. Me acuerdo cuando Juan Pablo Gireto contaba lo que era la plaza de su pueblo los sábados a mediodía. Dice, 4 personas sábados a mediodía. Pero es cierto, la plaza ha sido con la iglesia, con el municipio y demás, el gran reducto y el lugar de los negocios, seamos claros. Y ahí es donde empieza este nivel de comunicación que se llamó el teatro griego, el lugar donde se va a mirar y por añadidura a escuchar. Es decir, fíjense que en esta cuestión están todas las críticas sociales aparte que se hacían en el momento. Ellos ahora se ha puesto de moda que no quieren que digamos bárbaros. Se pasó 7 minutos una alumna que es muy inteligente para con los pero a veces se obnubila la gente, discutiendo con una profesora que a ella el año pasado le costaba decir bárbaros, porque se habla de pueblos de frontera, pero fueron llamados así se supone por la forma de pronunciación que tenían, y porque no hablaban la coine griega. Es decir, no podemos negar lo que ya hemos sido, lo que ya pasó. La cuestión es cómo modificamos las cosas malas, pero no puedes estar echando la culpa. Nosotros somos hijos tal vez de gente que vino acá a luchar contra los indios, seamos claros. Y yo tengo amigos originarios, pero es una cuestión como seguir esta cuestión como el arrastre de volver para atrás. Vos tenés que tener conciencia de lo que dice el vidente, Calcas, que ahí Agamenón, en la Ilíada, nos damos cuenta que le está reprochando a Calcas esto, que él le dijo que la tenía que matar a Ifigenia. Y después, en la misma Ilíada, Agamenón le echa la culpa a Arte, a la diosa de la violencia, como diciendo es Arte la que obnubila, que aparece Arte cuando uno se pierde, cuando uno está loco, que dice en este momento sería capaz de cualquier cosa. Bueno, ahí está Arte. Ustedes acuérdense, le echan a la miércoles porque
Zeus le echó a la miércoles del Olimpo, pero no la dejó a nosotros. No sé si se dieron cuenta que esta sociedad está cada día más violenta. Yo les digo francamente, disfruté totalmente en Mendoza porque me encontré con gente educada y cortés nuevamente. Entonces, esa cuestión que parece tan perdida, hay que recuperarla de alguna manera. Y hay que cuidar ciertas cosas que yo antes, cuando era chica, no las cuidaba y que ahora las respeto profundamente. Las instituciones, los museos que tenemos acá en esta ciudad que no es cualquier ciudad, que no es cualquier polis, porque es una polis que se hizo a base de gente trabajadora. Acá no tenemos ni los apellidos de Buenos Aires, ni de Córdoba, ni de Salta. Es una ciudad que vinieron a trabajar, a hacer la América realmente, porque no tenían un peso. Quien más, quien menos, quien menos antes o después. Y vienen, y piénsenlo y van a ver que entre todos los ancestros hay toda esta cuestión de lucha, hay de todo por suerte, hay de todo, con la mía el Señor hay de todas las familias, ¿no? Por eso yo digo, no te mates la parte porque siempre aparece algo y demás. Entonces, en esta cuestión, el Kilo va a ser un héroe, pero es fundamentalmente alguien el que fue el maestro. Es decir, aparece en la paideia, en el libro de Jaeger que habla de la educación, que la palabra paideia no es solamente educación, sino que implica educación, formación y cultura. Hoy hablamos casualmente del trabajo que estaba haciendo hoy a la madrugada, que por suerte lo puede terminar porque estaba verde, digo, tengo que no pensaba que iba a ser tan claro. Habla del relativismo cultural del momento. Es cierto. Nosotros con todas las teorías y con todo lo que está viviendo el mundo, estamos en un relativismo. Yo tuve la suerte de tener un gran profesor de filosofía que era Adolfo Carpio. Adolfo Carpio era un profesor autoritario. Si vos llegabas tarde, no podías entrar. Tenías que esperar el recreo y entrar. No fumábamos. En una facultad en que si uno entraba al salón de actos parecía que había un baño de incienso. Cuando uno estaba, decía, si yo no fumo, ustedes pueden por 2 horas no fumar. Y era verdad. Sin embargo, era el profesor que te enseñaba filosofía y que te enseñaba lo más difícil que es Kant. El puente roto de los filósofos es Kant. Y él te lo enseñaba que vos comprendías Kant. Es decir, él nos dio lo mejor y en un momento dado dice que nos dijo en la primera clase, yo por supuesto que tengo una postura política tomada, dice, pero yo no se las voy a transmitir a ustedes porque ya soy adulto y por supuesto que voy a ser más hábil por una cuestión de edad y de profesión para argumentar. Y es cierto que nunca lo hizo. Nunca lo hizo. El otro día me contaron, yo estaba en clase y una se puso a leer un discurso político de ahora. Pues, por lo menos que tenga una posición objetiva. Pero yo no quiero que me domestiquen, quiero que me enseñen a pensar, a argumentar. A Carpio se le escapó una vez, les aclaro, se le escapó, hablando precisamente, no es casual que yo lo recuerde ahora, hablando de los valores absolutos y los valores relativos. Y él no se acuerda cómo habrá sido el tono de voz de Carpio, que yo me acuerdo. Estábamos en el salón de actos de la facultad, Carpio al frente, así de espaldas a la pared, y unas filas más adelante estaba un excelente profesor de literatura, de alemán, traductor y poeta, Héctor Piccoli. Y él no se acuerda, ¿eh? Entonces me dice, algo que me decís, se me acuerdo. Yo me acuerdo patente, digo, porque yo sufrí por él, me di cuenta. Entonces Carpio acababa de hablar de los valores absolutos y los valores relativos. Y entonces Héctor, que era muy flaco, siempre lo ha sido, todavía lo sigue siendo, se para así y dice, bueno, pero entonces lo que son los valores relativos los que existen, los valores absolutos no existen, con lo cual era un vanguardista para la época actual. Es muy inteligente Héctor, es muy inteligente, muy capaz. Está medio arruinado ahora. Yo digo, qué bien que estoy cuando lo veo así, para mí era espantoso, por descarte. Bueno, pero brillante. Y en ese momento Carpio ahí sí. Yo me di cuenta que nos dimos cuenta que se enfurecía y decía, después de Auschwitz no se puede decir que no existan los valores absolutos. Y ahí, sí, como argumentación era totalmente válida. Como diciendo, pero en esta cuestión es una cuestión muy humana. Y la filosofía contemporánea no cree en los valores absolutos, cree en los valores relativos. Además, todas las tendencias actuales, es decir, que marcan que esto es todo eurocentrismo. Y nosotros fuimos educados en el eurocentrismo, seamos claros. Y por suerte, lo agradezco, les digo francamente.
Yo lo he disfrutado totalmente porque me enseñaron a pensar. Lo que no significa que haya cosas que realmente han sido terribles. Pero el mundo es eso. Es decir, es lo que dice Angélica. 4 temas: la vida, la muerte, y si queremos agregamos el amor y la guerra, si no, vida y muerte. Las 2 carátulas de la vida te la da el teatro griego: la tragedia y la comedia. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna pregunta? Profesora, quiero decir algo respecto al nombre Orestes que estuviste repitiendo varias veces por necesidad de tu exposición. Orestes quiere decir el montañés, porque en griego oros es montaña y está en orografía. Sí, y aparte de esto, es un nombre que yo jamás... Es puesto por muchas familias actualmente, Orestes. Sí. Le están poniendo el montañés a su hijo. Y estaba la cuestión de Orestes Berta, ¿se acuerdan? Yo conocí solo Orestes en mi vida. Orestes Berta, sí. Sí, Orestes Berta, y acá en Rosario hay Orestes. Y salía con una amiga mía, con una conocida mía. Pero el único Orestes yo jamás le pondría Orestes, porque a ver si por lo menos se empieza a pensar el muchacho y se queda sin la madre. Bueno, ya pasó el tiempo, ya está medio grande. Pero es cierto, está ligado a toda la montañés. Y es interesante toda esta cuestión de la etimología, porque te da un criterio mucho más amplio de la palabra. Perdón, no escuché. Oreste significa montañés, o el hombre de la montaña. Pero en esta cuestión, Oreste es el que había estado afuera, cuestión que vamos a ver que era muy común, porque para mantenerlos lejos de los invasores, los enviaban a una corte vecina con una buena cantidad de plata, de oro, por dicho en ese momento, para que los protegiesen si había un ataque a la ciudad, porque era el heredero del rey. Cuando los aqueos lo matan al hijo de Héctor, que lo arrojan de las murallas de Troya, lo matan de esa manera tan espantosa que realmente lo arrojan desde las altas murallas de Troya, porque él cuando crezca va a tener el mandato de la ley del talión de matar a los asesinos de sus padres. Exactamente. ¿Cómo? Se está cubriendo. Ojo que eso llegó hasta nuestros días, Catalina, el pobre que lo tuvieron, no, Catalina de Rusia, que era en realidad alemana y demás, también lo mató el único heredero más legítimo que había de la corona rusa. Iván el Terrible, cuando lo mata a su propio hijo, cuando lo quiere sacar el poder. Es decir, la cuestión de los Luises que vimos en una película que parecía una obra de ficción, pero que en realidad dice que había un trasfondo real. Es decir, Los Medici, los Borgia, todo. sí, una familia. Papá. Bueno, si hay algo que yo aprendí con la tragedia griega, Forza también. todos los velos y toda la corte principesca me dijeron que la paz se va a basar Maquiavelo realmente para ser su príncipe. Pero en todas las cosas que yo aprendí de la tragedia griega fue fundamentalmente no exagerar cuando me pasa algo, porque después de ver esto, que es la catarsis aristotélica, Aristóteles dice clarísimamente que la tragedia te permite, a través del miedo, el phobos, y la piedad, hacer la catarsis, la purificación. El miedo que te pase eso, y la piedad ante lo que le está pasando. Porque ahora vamos al Edipo, Yo voy a hablar desde el Edipo desde el criterio helenístico, no voy a hablar desde una perspectiva psicoanalítica, Vamos a Edipo y a Antígona. Entonces, en esta cuestión, esa catarsis te permite descargar todos tus miedos. Si hay algo que yo aprendí con la tragedia griega es que las cosas no vienen por una sola causa. Por eso les marqué, porque muchos dicen, bueno, dice Clitemnestra lo mató Agamenón por la muerte de Ifigenia. No, tenía muchas más razones. Y uno no actúa por una sola causa en la vida, actúa por un montón de causas. A veces te preguntan, y uno hace esa pregunta tonta, ¿por qué elegiste esa carrera? Y dijiste por un montón de cosas. ¿Por qué te casaste? ¿Por qué te divorciaste? Porque me gustaba cómo apretaba la pasta dentífrica. Cosas así. Y uno pregunta esas cosas que son preguntas absurdas. Porque por suerte somos los seres humanos muy ricos como para actuar por un montón de cosas. Entonces, esa es una cuestión. Y otra, no magnificar la tragedia. Es decir, las 2 carátulas son constantes. Desgraciadamente la que prevalece es la tragedia. Y es la que más recordamos. En estos sábados tiene una frase maravillosa que hoy la quería aplicar, que es: la frase todo tiempo pasado fue mejor, dice más o menos en la primera página del titular. No significa que fue mejor, sino que por suerte nos olvidamos de las cosas malas que nos han pasado.
Edipo, no voy a hablar de Edipo nada más, porque Edipo es una obra muy fuerte, tiene muchas lecturas. Edipo es una de las más grandes tragedias que se han escrito. Algunos consideran que el Agamenón es la mejor tragedia. Otros consideran Edipo y otros consideran Antígona. La historia de la filosofía considera Antígona porque realmente, y ahí vamos al problema de las leyes escritas y las leyes que no están escritas. Y en Edipo vamos al problema de la justicia y el problema de la hibris. La violencia de Edipo, que no quiere aceptar lo que el vidente, lo que se anticipa a todos, le dice, ¿no? Y como Edipo, es decir, cuando Borges dice somos Edipo, la triple bestia somos, nos aniquilaría ver nuestra ingente precariedad, piadosamente Dios nos depara sucesión y olvido, está marcando que los seres humanos como Edipo somos ignorantes, no sabemos y nos equivocamos a ese factor, ¿no? Por eso les digo que la tragedia tiene tanta vigencia. Claro, ustedes me van a decir, no, yo no me casé con mi madre, ni maté a mi padre, no soy Edipo, pero hay algo que tenemos en común con Edipo. Y que Edipo se ha mezclado también, diríamos hablando más pronto, la liga de rebote. Él no hizo nada para tener que casarse con su madre, no hizo nada porque no sabía que era el padre cuando lo mató. Entonces, ¿cuántas veces a la vida te caen cosas que vos decís, esto me cayó como peludo de regalo, ¿no? Es decir, no, es un dicho muy popular. Vos me tenés que buscar de dónde nace ese dicho, que me encanta, ¿sí? Pero realmente, Edipo dice, hay una cuestión que yo les decía en la primera clase que era muy terrible para los griegos, que es lo que decía Solón. Yo actúo por mi timé, por mi honra, no había instituciones. Entonces él actuaba por su honor. Es una cultura que se maneja en relación de la mirada del otro. Y ahí, cuando actúa por su honor, Edipo, precisamente en la última tragedia de Sófocles, en Edipo en Colona, vemos que Edipo dice que él era un átimos, le habían quitado la dignidad. Cuando a alguien le quita la dignidad, la honra que le corresponde, y él está reclamando y lo dice ahí, soy un átimo, pero no me correspondía. Lo que pusieron los dioses. Yo no hice nada para que esto supiese porque yo no sabía. Y ahí es como somos, digo, cuando uno dice, pero me equivoqué, ¿cómo me pude equivocar así? Te equivocas porque sos humano. Y después, encima de eso, no sabés. Porque no estaríamos acá tampoco si no estuviésemos todos los días buscando un sentido. Parezco Víctor Franklin. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Nos vemos la semana que viene con Edipo. Yo lleno muy rápido, cualquier cosa me paran, porque cuando me acelero sigo sola. Bueno. Chao, Graciela, nos vemos. Chao, gracias. Ahí en la nave. No. Ah, sí, el helado, sí, yo me lo entonces, les digo los PowerPoint. Chao.
Edipo y Antígona, nada más, de Sófocles. Perfecto. Bueno, gracias, hasta el lunes. Chao, nos vemos. Unas actas de un congreso en Cabala y tengo un artículo de un diario. Si lo encuentro te lo mando, porque era de la computadora vieja, así que no sé si lo tengo en la computadora. ¿Se consiguen esas actas? Sí, está el libro, si me fotocopio las páginas del libro. Que es un honor porque por la letra A está Rodríguez atrás y atrás estoy yo. Ay, me iba para arriba, estaba Celeste y me decía, está Rodríguez atrás y está vos. Y a Rodríguez al lado no la podía ver porque es un jodido del miércoles, pero era interesantísimo. Bueno, nos vemos el lunes que viene, con Edipo, bajo el brazo, Bueno, perfecto. Ese hay que leerlo porque si no uno ya va a hablar con conocimiento de causa. A estudiar. Sí, porque aparte es una teoría también de... Yo le decía que no había leído la segunda. Qué placer. Sé que me llamó la atención lo que vos pusiste. Sí, Realmente la la vigencia. La vigencia de todo. ¿Cómo? De todos los pensamientos. Es espeluznante la vigencia que tiene. Que hombre genial, qué mente. Por eso impacta. Pero, ¿qué sería lo que se vivía en la época? Sí, tenían un despelote tal cual. Porque tenían los persas arriba, que se ponían para ahí, por el costado. Y la guerra del Peloponeso, la rivalidad con Esparta. Si ahora lo voy a contar de nuevo cuando hable de Sófocles, cómo a Sófocles cuando hacen los ritos funerarios, salen de las puertas de Atenas y todos los espartanos lo dejan pasar porque era Sófocles. Pero estaban atacándolos y después viene toda la invasión de espartana. Era un despelote, tenían los enemigos ahí en la puerta. Sí, a mí me fascina cómo se conserva lo que todavía. A mí sabe lo que me emociona mucho en Sicilia y en Jerusalén, que los olivos tienen 2000 años. Entonces son los mismos de la época de los sofistas y son los olivos de Cristo, digo yo, si así directamente. Y también tenemos que agradecerle en Jerusalén a los palestinos que uno cuando va son tan pobres que hace falta que aparezca Cristo y los apóstoles, porque está todo tal cual. En cambio en la parte judía está todo desarrollado, impecable, limpio, lustroso. En cambio en Palestina, pobres que están. Pero no tiene un mango para reformar. No. Pero ya la maestra del colegio que la habían llevado dijo eso. Dice, son tan abandonados, decían en esa época, no es que son tan abandonados, porque tienen plata. Directamente, pero en esta cuestión es decir, no podemos ser iguales, pero la vivencia no debe ser tan distinta. La vivencia de las pasiones y del poder no puede ser tan distinta. Y de esa zona ante el desorden, ¿no? Me parece caos. Son peleas ancestrales. Como yo digo, lo de Ucrania también es una pelea ancestral, tiene 300 años. El otro día empezó una profesora de historia, amiga mía, y digo, esta pelea no es de ahora, digo, esta pelea tiene 300 años, viene de Pedro el Grande y de Catalina de Rusia. La cuestión de los eslavófilos, no eslavófilos, es una cosa, es como que el hombre no puede solucionarlo. Que ligeramente se trata periodísticamente, pero Sí. Lo mismo que pasa con los palestinos y los israelíes, lo mismo que pasa Con los Siria, indios, con todo. los indios. Bueno, nos vemos la semana que viene con Edipo, que es más fácil, lo podemos controlar, Edipo al libro. Chao, hasta luego. Chao, Grace. Si lo encuentras te lo mando. La computadora no está para mí. Y fotocopio el libro ese. Sí, si no, decime en qué biblioteca está. No está en la biblioteca, son las actas del Congreso de Grecia de Cabala. No está en la biblioteca. Cabala con K. Sí, Cabala, sí, pero no sé si estarán ahora Online. No, bueno, buscame el link. Bueno. Dale. Chao, suerte. Ya me enteré todo de los vinos. ¿Qué? Ya me contaron de los vinos. Ah. Mi tesoro.
Para que vos me mandaste un mail y yo no te lo contesté. No, te quería preguntar eso, porque... Es semanalmente, pero voy a hacer otra cosa en la segunda mitad del año. Es decir, ahora es pago eso. Por eso yo te quería preguntar porque me preguntaron. 4.000 pesos por mes, ahí el martes o jueves de 4 a 6 y doy el cuento argentino, los clásicos y los nuevos. Es decir, doy un cuento de Borges y un cuento de uno de los últimos más jóvenes, que nosotros no conocemos. La próxima clase doy otro cuento de Cortázar y viene la clase de alguien muy joven. De alguien de los escritores nuevos que nosotros no conocemos. Pero voy a decir, 2 horas. ¿Cómo? 2 horas, una vez por semana. Sí, porque tengo que informar, eso me preguntaron. Y los matrimonios pagan menos, decirle. Los matrimonios pagan, en vez de pagar 4.000... hay un descuento. 4 a 1 no, es 2 por 1. No, vos me estás cargando. No te lo digo en serio, porque ¿sí? para un matrimonio de nuestra edad, pagar 2 cuotas es mucho con nuestras jubilaciones, hemos claro, ¿no? Si yo iba a cobrar más, Una te digo, consideración. no,